Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-430. Un castigo para los campesinos. Euclid. SCP-430 es una jaula colgante de aproximadamente 3 metros de alto y 0,7 metros de diámetro, con un peso aproximado de 800 kilogramos, compuesta de un material desconocido. SCP-430 resiste los intentos de obtener muestras de material a granel y los intentos de ensayos de dureza por indentación resultaron en valores de dureza inconsistentes con otras propiedades. Se pueden obtener muestras de corrosión superficial, que son químicamente idénticas al óxido de hierro hidratado. En el borde inferior están tallados los números 1, 7, 7, 2 y el nombre Hans Trashler. Mientras que SCP-430 está ocupado por un individuo vivo, designado ahora como SCP-432, se mantiene en un estado pasivo. Incluso si es factible por su tamaño y destreza, SCP-432 negará tener la capacidad de salir de SCP-430. Si es forzado a salir, SCP-432 mostrará signos de angustia y reaparecerá dentro de SCP-430 en un lapso de 3 horas después de haber salido. Los individuos que se encuentran dentro del rango de visión directa de SCP-430 generan falsos recuerdos basados en la presunta razón por la que SCP-432 está dentro de SCP-430, siendo por lo general, por una transgresión que SCP-432 ha cometido. Cuando SCP-432 muere, SCP-430 entra en estado activo. Durante el estado activo, SCP-430 intenta localizar a una persona adecuada en sus inmediaciones, con un radio de efecto expandiéndose en unos 10 metros cada hora, con un límite máximo desconocido. Un individuo adecuado, que se define como aquel que ha transgredido las leyes y regulaciones del Consejo Municipal de la Ciudad Real, cuyo nombre es confidencial, válidas durante el periodo de entre 1766 y 1780, que se encuentre dentro del rango de alcance efectivo, será transportado instantáneamente a SCP-430, a través de un mecanismo desconocido, convirtiéndose en el siguiente SCP-432. SCP-430 parece mostrar una fuerte preferencia por las personas que han cometido crímenes contra la Iglesia, la autoridad feudal, blasfemia, traición, lesa majestad, incluyendo lenguaje descortés dirigido a una persona cuyo linaje patrilineal se remonta a la nobleza nacida después del año 1650 y la caza furtiva. Una de las celdas adyacentes al lugar de contención de SCP-430 debe albergar un sujeto vivo clase D, designado como SCP-430-C, cuya idoneidad se asegurará mediante la promulgación del Protocolo Prometeo 11 antes de su internamiento. En el caso de la muerte de SCP-432, ningún miembro del personal debe entrar en SCP-433, las celdas adyacentes a SCP-430, hasta que se confirme visualmente la presencia de alguno de los anteriormente SCP-430-C dentro de SCP-430. Antes de ser clasificado como SCP-430-C, el personal clase D, seleccionado, debe pasar por el Protocolo Prometeo 11, que consiste en firmar una copia impresa del siguiente documento, el cual después de un incidente, el personal debe asegurarse de que SCP-430-C lo haya hecho con su propio nombre. Por la presente declaro, por mi propia voluntad, que rechazo el mandato divino de nuestro monarca, que no merece más estima que el más humilde de los campesinos, porque todos los hombres nacieron iguales, y que apoyo e insto a mis compatriotas a levantarse contra la tiranía feudal y luchar por la libertad, la hermandad y la igualdad. Infrascrito. SCP-430 fue recuperado en la Alemania Occidental, tras una incursión policial en un complejo, propiedad de los miembros de Die Sohn von Magdalena, en español, Hijos de Magdalena, una secta cristiana radical, dirigida por un tal Johann, cuyos miembros veneraban a SCP-430 como una manifestación viva del juicio de Dios y consideraban a los SCP-432 como santos mártires, a los que generalmente les proporcionaban agua potable, miel e insectos, como reflejo del ayuno de San Juan Bautista. En su ubicación original, SCP-430 colgaba del techo, detrás del altar de la iglesia del recinto, con una manta de piel de oveja trabajada, con una inscripción que cubría su mitad inferior. Pues María Magdalena era una pecadora, pero era consciente de su pecado, y se arrepintió en presencia de nuestro Señor, y así fue bendecida. Y los escribas y fariseos que la trajeron y quisieron apedrearla conocían su pecado.
Pero ellos eran pecadores y no eran conscientes de su propio pecado, y así fueron condenados. Y les dijo el Señor Jesús: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y bienaventurados fueron los hombres y mujeres, porque ellos se enteraron de su pecado, porque han caminado por el sendero de la salvación. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.